Buenas tardes, mi nombre es Samantha Chinchilla, soy estudiante de criminología y voy a presentar un video referente a las modalidades y actualidad del crimen organizado, el mismo como parte del módulo número 3 de la asignación evaluativa de la materia de crimen organizado. Para iniciar me gustaría compartir la frase de Eduardo Galeano en la que menciona que la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra países con una frialdad profesional y una impunidad que humilla al mejor de los tirabombas. Esta postura es solo una inclinación referente al panorama actual, uno en el que el crimen organizado se apodera de cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana. Nos referimos a economía, política y, claro, al ámbito social. Continuando con el mismo hecho, este video pretende abordar de forma completa el existir del crimen organizado, sus características de influencia y cada uno de los factores que llevan a la problemática a la escala de influencia social actual. Se presentarán diversos elementos de peso, como la conformación de estos grupos criminales, su transnacionalidad, su impacto en ambientes como el económico, algunos de los bloques de influencia y presencia de la problemática en América Latina y, claro, sus tendencias de crecimiento e impacto de acuerdo a ciertos autores de conocimiento criminológico. Al mismo tiempo abordaremos lo que es el aspecto del propio crimen organizado en otros países, no solo en América Latina. Iniciemos desde el modus operandi de las organizaciones criminales nacionales y, claro, las internacionales. En Costa Rica este fenómeno opera desde un modelo similar a una empresa. Esto no por su estructura base, sino por el modo en el que se busca el lucro desde actividades completamente ilícitas que pueden acceder a una alta demanda pública, por ejemplo, el narcotráfico, el cual es el principal de los actos ilícitos, pues este se representa como una fuente de obtención de recursos económicos para los propios organismos criminales dentro del país. En el país, este modelo de actuación se encuentra basado en metodologías similares a otras naciones del continente, por ejemplo, Colombia y México. Ambas son las mayores afluencias de conocimiento y prácticas criminales dentro de Costa Rica. Las bandas nacionales operan desde actividades ilícitas como el tráfico de drogas, de armas, de personas, de bienes, además de otros crímenes como el sicariato y, claro, el lavado del dinero. Asimismo, la extorsión y otros delitos, sobre todo en el ámbito tecnológico, que se han ido implementando de forma continua en los últimos años. La gran mayoría de las organizaciones parten de un modelo de jerarquías en las que un jefe lidera las actividades a realizar, la repartición de insumos monetarios y, claro, la propia modalidad de ruptura de las leyes. Ciertas actividades parten de las preferencias de las bandas. Por ejemplo, con el narcotráfico, las bandas reclutan a personas de cierta postura, bajos niveles económicos, problemas familiares, vulnerabilidad en algún sentido, y lamentablemente en nuestro país se han llegado a reclutar menores de edad para la comisión de delitos como el sicariato e incluso el tráfico de drogas. A nivel internacional, el modo operandi de estas organizaciones se relaciona, sobre todo con la zona en la que se desarrolla el crimen y abarca prácticamente todos los actos delictivos graves de carácter internacional perpetrados con fines de lucro y relacionados con más de un país. Hay muchas actividades que pueden calificarse como delincuencia organizada transnacional, entre ellas el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas de fuego, productos adulterados, tráfico de flora y fauna silvestre y, claro, bienes culturales e incluso algunos aspectos de la delincuencia cibernética. Estas organizaciones operan a través de redes transnacionales que realizan diversas actividades ilícitas, como mencionábamos anteriormente, el tráfico de drogas, de armas y de personas, además de lo que son el tráfico de mercancías. Estos grupos utilizan la violencia y la corrupción para penetrar instituciones, corromper funcionarios y lavar dinero en mercados globales. Se aprovechan de las crisis y del debilitamiento del Estado de Derecho para expandirse y utilizan
tecnologías para aumentar su alcance. En cuanto a las estrategias de adaptación y expansión territorial, el crimen organizado se adapta a través de estrategias como la diversificación de actividades criminales, incluyendo algunas como el ciberdelito y el tráfico de vida silvestre, la expansión geográfica, aprovechando la debilidad del Estado en ciertas regiones y la explotación de nuevas tecnologías, como el uso del ciberespacio para operaciones ilegales. También utilizan el enfoque de adaptación en el mercado, adaptando rutas y métodos para el tráfico de drogas, armas y en algunos casos ofreciendo apoyo a comunidades locales para ganar influencia territorial y expandir territorios. Desde el factor aceptación en una comunidad, el crimen organizado desde las propias bandas fomenta las conductas ilegales, crea enfrentamientos entre bandas en busca de ampliar territorios y generalmente gana territorios de las bandas de mayor tamaño gracias a este tipo de enfrentamientos. Mientras la mayor gana, la de menor recursos o tamaño se debe de unir a la misma o buscar nuevos territorios e incluso desaparecer. Las estrategias para lograr lo anterior son múltiples, pero las más comunes para lograr estos objetivos son la violencia, la corrupción, el secretismo y actividades ilegales transnacionales como el tráfico de drogas, armas y personas para obtener recursos económicos y así cubrir las necesidades de las organizaciones. El crimen organizado es una problemática real en todo el mundo, veámoslo desde las estadísticas. La delincuencia organizada transnacional es un gran negocio. En 2009 se estimó que generaba cerca de 870.000 millones por año, lo que equivale al 1.5 del Producto Interno Bruto Mundial. Es más de 6 veces de la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo correspondiente a este año y equivale a casi el 7% de las exportaciones mundiales de mercancías. El tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa de negocio para los delincuentes, ya que tiene un valor anual estimado de 320 millones de dólares. En el 2009, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés, calculó que el valor anual aproximado podría estar entre 85.000 millones de dólares en cuanto a la cocaína y 68.000 millones de dólares respectivamente a lo que es el opio. La falsificación de ciertas cifras, de ciertos documentos, también se detona como una de las problemáticas más grandes. En España, por ejemplo, los datos para el 2021 mostraron 6.327 falsificaciones de documentos. En Costa Rica han existido casos de falsificación de documentos sobre los que involucran la creación de documentos falsos para estafas, por ejemplo, con las pensiones anticipadas, los documentos falsos, falsificación de permisos funcionarios. Este hecho deriva en una penalidad que en el país va de 1 a 6 años de prisión. Estos son solo parte de ejemplos del crimen organizado. Otros hechos como el tráfico humano llega a cifras muy elevadas. Por ejemplo, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, las víctimas de trata provenientes de África son quienes más llegan a ciertos destinos. En total, personas de al menos 162 naciones fueron víctimas de trata en 128 países distintos en el 2022. El 31% de estos involucra a personas provenientes de países africanos. Por otra parte, se encuentra el tráfico ilegal de petróleo, del cual las cifras exactas son difíciles de obtener debido a su naturaleza clandestina, pero se estima que el comercio ilícito de hidrocarburos generó unos 10.8 millones de dólares en ganancias anuales en el 2016. Estas no son las únicas cifras alarmantes. Existen crímenes como el tráfico de vida salvaje. Afecta a unas 4.000 especies. Según un informe de la ONU, se señala que entre 2015 y 2021 se incautaron unos 13.000 millones de artículos relacionados al mismo hecho. Ahora bien, tras cada una de las anteriores consideraciones, debemos ampliar en el parámetro de las conclusiones que nos permiten generar esta temática. El crimen organizado es una realidad no solo nacional, también internacional a nivel de ampliaciones sociales. Esta problemática engloba muchos escenarios. La gran mayoría de hechos que afectan a la comunidad se ven reflejados en base de inseguridad, aumento de la criminalidad y, por supuesto, la enmarcada existencia de patrones crecientes dentro del crimen organizado. Costa Rica es una nación con un amplio historial en materia criminal, no solo por el panorama de combatir dichos crímenes, sino por el modo en el que aumentan los niveles de inseguridad, criminalidad y existencia de organizaciones criminales en el país. El impacto social y económico
que el crimen organizado deja a nivel nacional e internacional expone a las poblaciones a miles de panoramas de afectación de violencia, el tráfico de drogas, personas, animales y la enorme capacidad del mismo para crear brechas económicas, destruir panoramas legales y políticos, crear corrupción y hasta aumentar los números de muertes. Hemos expresado ya el modo en el que los hechos ilegales, por ejemplo, el crimen organizado, afectan a las sociedades, pero debemos incluir con un amplio y encarecido sentido de necesidad el cambio y la necesidad de respuestas políticas que requieren las sociedades. Muchas gracias por la atención brindada.